Grita más, que no se escucha. ¡Cámara, Tony! ¡Cámara! ¡Vale! ¡Acción! Yo fui en una ocasión a hablar con el de la tele de Amposta, un personaje, me habló de Yasin y me comentó, uy, pero hace cosas muy extrañas. Y me dijo, y muy malas. No he visto nunca a nadie con tanta energía, ¿no? que esté rodando todo lo que está rodando. Y se meta en una peli, pero de guerrilla, totalmente llevada por él. Y a la vez pues sea padre de familia, esté cuidando un montón de sus dos niñas, esté currando un montón de horas en una fábrica. No existe esa varita mágica que toca tu cabeza y te convierte en un director reputado. La reputación te la creas tú picando piedra. Y Yasin pica piedra y lo hace de puta madre. ¿Preparad? ¿Cámara? ¡Acción! ¿Te gusta el cine de terror? Pues está el terror de Hollywood, el terror normal y la serie B. ¿Te puede gustar la serie B? Que a mí me gusta. Vale, pues yo es para el público este. Quieren ver alguna cagada en la tele. Cuando cortan la cabeza que aplaudan, hostia, qué malo, esto es lo que les mola. A la película de Brad Pitt no gritan ni nada, están así. Hola, yo soy Asier. Yo soy Mechu, somos el monstruito. Y ahora venimos dirección a Amposta porque vamos a hacer un docu, este docu que estás viendo ahora, que se llama Sputnik, cómo se puede hacer cine sin dinero o con poco dinero, pero con un par de huevos. Sal de la rotonda. Lo hacemos porque es lo que nos gusta y porque nos apetece también mostrar cómo hay otras formas de hacer cine. Así que nada, a rodar. Corten. ¿Podéis abrir una miqueta? ¿Fa calor? ¿No? Un pelín, para que entre un poquito de aire. Entrevista i així, toma 1. Me dic Yasin Espuny, faig cine. Pues faig pel·lícules, jo considero que són una mica de sèrie B i gore. Faig el que m'agrada a mi. Jo faig realment el que m'agradaria veure quan vaig a festivals i coses d'estes, pues el que a mi m'agrada. Que és un gust una mica especial, però bé. Gore y serie B, y trash. Este es el club. Sí, aquí es donde se juntan el cutrefacto. Esto de aquí, eso es... Esto que es el local de cutrefacto o algo así. Sí, el club. El club. Así. Está... Está todo perfectamente ordenado, como se puede comprobar. Atención aquí a la figuración. Y esto es un acople. Javier Perea con... un poco de... ahí de todo. Quemados. Esto le pone una peluca para reventar cabezas. Ah, el montaje estáis haciendo aquí. Sí. Aquí hicieron el montaje.
Pues yo voy cotilleando también. Sí. ¿La birra? O sea, ¿tú cómo descubres el cine? Yo cuando era un crío salía al colegio y entre 8 personas cogíamos 5 duros y pillamos una película de 200 pesetas. Hice un videoclub un poquito diferente. Entonces, claro, para ser un poco independiente hay que traer terror barato, porque aquí nadie lo tocaba, nadie. Había muchos videoclubs pero nadie lo tocaba. Y es cuando, claro, los jovencitos de la época pues se engancharon. Uno es Yasin, que empezó a venir con un grupo de amigos a coger películas como ahí está, ¿no? Le pedí a mi madre 5 duros para pillar una peli de 200 pesetas. Y nos llevamos a mi casa y mi madre era peluquera, y en mi casa no había nadie. Y al salir del colegio, buscar una peli y a verla en mi casa. No me enteré hasta al cabo de un tiempo yo, porque cuando yo llegaba él estaba solo, los amigos no estaban ni nada, pero ya las había visto. Y cuando sacaba la peli, que duraba 1:30 o 2, ya venía mi madre del trabajo. Y eran las 2 horitas estas para ver una peli. Y estábamos los 8 amigos de siempre, súper enganchados. Y estábamos con la película de terror así, no me acuerdo los años que tenía. Allá a los 7, 8 años. Pero ya nos encantaba, y todos los días. Pero de noche tenía miedo. Alguna noche hacía en mi cama a dormir. Yo le decía, no te quiero ver más aquí. Pero sin darte cuenta te subía por el medio y se acostaba. Un día vi una peli, La divertida noche de los zombies, y me traumatizó. Estuve un mes y pico soñando con los niños de clase que se matan con destornilladores. No sé, me marcó bastante. Y a partir de allí, cuando superé el mes y medio de miedo, ya me gustaba la sensación esta de decir, hostia, a ver si vuelvo a soñar y lo paso mal. Y ya superé el miedo y ya me gustó. Lo que pasa es que cuando empezaron a ver un submundo, es cuando ellos empezaron a volver locos con el tema, ¿no? Llegó un punto que habíamos visto todas ya, las del videoclub, todas las de miedo. De las más chungas, las que hemos marcado, hostia, aquello se follaba un muerto, ¿esto qué era? A ver, volvemos a ver, y mirabas más cosas raras ya. Realmente mal gusto, ponías frame a frame, y decías, hostia, qué mal lo hacen. Pero, y esto es lo que nos gustó. Vamos a por així ells dos, però jo he parlat i un munt de rato, Yo con 17 años iba con mi cámara de vídeo grabando aquí, grabando allá, y siempre, no sé qué, siempre tocando los huevos grabando, siempre no sé qué grabando, siempre ya está aquí el reportero, no sé qué, siempre tocándome los huevos para que no grabara. Una Semana Santa, alquilamos una furgona, nos fuimos todos con la furgona de Semana Santa, y bueno, yo lo estuve grabando. Y lo pusimos y dice, esto es como una película, con mis ideas, y esto, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. También tengo que decir que antes de todo esto, yo ya tenía la vena esta de grabar a personajes públicos. Aquí hay un personaje famoso que se llama Rafael Serrat. ¿Qué pasa? Rafael Menchu Asier. Hola. Hola. Ay, perdón. Perdón. Hola. Que es fanático del karate, bueno. ¿vale? Y un día se le ocurrió grabar un vídeo con un aficionado que quería romper una madera y empezó medio a llorar, que se había hecho daño, y la gente solo hablaba de esto. Pues le digo, yo quiero hacer una película de este también. ¿Eres el ermitaño? ¡Dame un par de meses! ¡Haré añicos a tu peor enemigo! ¡Ah! Bueno, però és que Sí, va començar Semana Santa. Una Semana Santa, nos cogemos una caseta en el campo y vamos a hacer el corto. Sí, sí, pero es que de aquí, venga, va, todos con pelucas, todos con pelucas. ¿Dónde vamos, jefe? A convocar al demonio. Yo te invoco, espíritu del árbol. Háblame. ¡Sal! ¿Quién eres? ¡Arrodillados, malditos! ¡Era una mierda! ¡Arrodillados! ¡No vais nada! ¡Sois una basura! ¡Saquen un Luciferium! No sé, fue un poco ya... Espectáculo. Espectáculo. Vamos a Que grabar. les gustara tanto a todos, ¿vale? Y hice como una... no sé, vamos a disfrutar a saco.
ya nos disfrazamos antes de salir. ¿Vale? Era una odisea, vamos, y realmente fue una odisea. Yo he visto la trilogía del Hijo del Naranjo. Lo conocí como Cutrefacto por El Hijo del Naranjo. Y ahí fue donde lo conocí con El Hijo del Naranjo, ¿no? Sacó incluso una triple recopilación de gore extremo. Es de un gamberrismo total. O sea, una desvergüenza. Y él mismo lo dice. Yo hago cine basura. Pero, hostia, me hizo mucha gracia. Digo, hostia, la gente en Amposta haciendo este tipo de trabajos y tal. Digo, hostia, muy curioso. No sé, a mí me parecen muy divertidos, muy locos. Y me gustan, sobre todo, la trilogía del Hijo del Naranjo. Me parece una... ¿Cómo se te ocurre hacer esto, no? Una chifladura impresionante. El Hijo del Naranjo, ¿cómo se te ocurre la idea? A raíz de Cacharrote. Trabajaba con Cacharrote y hice una peli para él. Este personaje tiene que ser como un hombre a las cavernas, que no se ha comunicado con la gente, que no habla. Y al principio lo hacíamos yo y él todo. Todo. ¿Es cámara y sonido? No, handicam. El sonido ya se Cámara y sonido, todo junto en la mano. Ella soplando con la sangre. Fue un poco así, ¿no? Todo muy caótico. Siempre. Vale, porque... Putrefacto y caos siempre van unidos. Sí. Lo quiero hacer todo de golpe. Aquí tengo papeles para subvenciones que se acaban el lunes y no he hecho nada. Todo esto es papeleo y de bancos, historias, todo de Cutrefacto. Una organización muy buena. Muy bien, ¿no? esta es la orden oficina. perfecto. En la oficina, muy bien. Y vamos a grabar, ¿no? Y... ¡Hosti, me he dejado esto! ¡Hosti, me he dejado lo otro! Al final acabamos con una carretilla de la obra, ¿vale? Con todo el material dentro de la carretilla. Y vamos a grabar con la carretilla. Y íbamos con la carretilla a grabar. Vamos, que vamos a llevarte al hospital. Allí era ir a pasarlo bien, más que ir a grabar. Los primeros días eran vámonos de fiesta. Ya sabías que tenías Ya allí si todo donde... lo que haces siempre se acompaña de birra. Sí. ¿Tú has comprado nunca un palet de birras? ¿Tú sabes lo que decir? Yo un día compré un palet de birra. Igual hay allí 7.000. Él es de Bilbao, se le nota. Puse hasta socios para pillar un palet entero. Pero no me acompañó. Yo le dije, digo, pero que si te quedas un palet salen más baratas. Y dice, no. No, pero es que Pero es igual, es un palet. Alto, policía. ¿Qué tienes aquí? Todo el coche lleno de cerveza. ¿Y dónde? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas sin cerveza, chacho? Sí, ya sabes que vamos a emborracharnos, como el que dice. Pero de paso grabaremos. A ver qué pasa. Y va, venga, que el domingo vamos a rodar. Y ya sabías que estaba la nevera llena de birras. Claro, la gente empezaba a beber, a fumar. Pero ¿qué pasa? La gente va toda ciega. Se dio cuenta de que No podía mezclar. le costaba mucho dinero, la gente se iba de la olla y no grabábamos nada. Entonces dijo, a ver, ¿cuál es el problema? La cerveza. Fuera cerveza. El estreno lo hice en Masdenberge, donde jugaba... No, el estreno. El estreno, sí, el primer año sí, porque nos pusieron más facilidades en el pueblo de al lado que en el nuestro. Cuando vi la peli como quedó, me gustó mucho. Digo, hemos hecho esto, somos Cutrefacto. A partir de ahora ya no pararé. ¡Putrefacto!
És una colla d'amics, los amigos de toda la vida, que m'apoyen en un projecte, que el projecte és infinito, perquè ja vas començar com un projecte, farem això, però ara ha agafat una mica de magnitud, i els que tinc al costat m'apoyen molt, que som Cutrefacto. Igual estábamos nosotros, Éramos al nosotros. principio. Ha ido variando gente, pero sí, de los... Empezamos los Y Salvador. De los 4 y Salvador. Sí, los 5. Empezó como una especie de broma, de venga, vamos a grabar algo, a ver cómo sale. Y la primera fue un poco bastante desastre, pero nos reímos y nos lo pasamos muy, muy bien. Y el 2007... 2007? Sí. Més pronte i tot, més pronte. I aquí estic. Va ser de veure moltes pel·lis sèrie B a intentar fer-les. El nombre de su productora, Cutrefacto, pues ya te dice realmente lo que quieren hacer, ¿no? Y de donde no quieren salir. El Yasin quiere hacer pelis de estas pues, gamberras, cutres, Cutrefacto es cutre y putrefacto, ¿no? Pues cosas así, gore... Hay un punto de querer hacer cosas, pero en esas cosas tampoco se le da mucha importancia a otras que sí que realmente son importantes. Pero ellos se implican, bueno, pues por las ganas y la voluntad de vamos a hacer cortos, hay que hacer El hijo del naranjo, vamos a hacerlo. Ey, que debería durar 10 minutos, ¿por qué? Pues va a durar 30 porque nos apetece. Eso me mola, es que sea consciente de lo que está haciendo, que no vaya del palo soy aquí Godard. No, yo hago esto porque me mola y sé que podría hacerlo mejor o tal, pero lo hago así porque me mola. Lo hemos descubierto todos nosotros, no le ha dicho, esto se tiene que hacer así nadie. Nosotros hemos, hostia, así no, Sí, no cuando va. descubrimos el storyboard, pero ¿cómo vas a dibujarlo? Por si ya tengo suficiente faena para grabarlo, que lo tengo que perder tiempo dibujándolo. ¿Cómo va a ser esto? No. Grabamos con DVDs y eran de media hora. 27 horas de rodaje y el corto dura 45. La cámara grabando por el suelo. Es que... No se daba cuenta y iba caminando con la cámara. ¡Corten! I dejava la càmera rodando. Tornem-hi, Catxarro. Tu l'has passat i pega una volta. Vale. No el tens pegat al cul i et gires. Vale, tu n'hi ha en correntilla, has de fer... Sí. L'has passat? No, empezaba a grabar y era, no paraba. Va, acción. Va, acción. Ponía a grabar y no entonces lo paraba. Va. Y después todo lo que nos damos y cuando Era decía, vale. suelo, solo se grababa suelo. Y después dice, hostia, que hemos grabado y cosas de estas, pero... Es que es Cutrefacto. Cutrefacto total. ¿Cuánto pides por matar un zombie? 30 euros por matarlo, 70 por matarlo y limpiarlo, y por 100 me deshago hasta del cadáver. Hijo mío, es mi marido. Yo creo que la evolución que tiene desde El hijo del naranjo ha ido perfilando mucho, ha mejorado él como director, como guionista. Las interpretaciones van mejorando, los montajes, la dirección, ¿no? Va culminando. És com un grup de música que es nota el temps, no? Va passant el temps i el producte va millorant molt, claro, en qualitat. Yo para mí, de los más interesantes, Cara Divina, si no me falla la memoria. Y llegar a ese corto yo creo que ha sido una de las cosas más interesantes que han hecho. Y ahora vamos a hablar con un miembro de la autoridad. Vamos a hacerle algunas preguntas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Se sabe si es el asesino de prostitutas? Todas las pruebas indican que sí. La gente que dice, a ver, la cartelera, pues de allí no sale. La gente dice, hostia, la cartelera la he visto, a ver qué hay por aquí, esto, oh, pues no está mal. Te fumas 2 petardos, te ves 4 birras y miras el cine que hacen los de los pueblos, ¿vale? Y nosotros estamos allí. Y aquí, pues gusta.
tengo un problema de gros. La festa, tío. Todo lo que es la festa, after hour, rave, fruta del bacalao, Ibiza... Em podeu ajudar? Sí, cap problema. Pues avant. De los efectos especiales, que siempre se lo ha montado él se ha hecho sus prótesis a su manera, con poliuretano, con látex, con inventos que se montaba. Esto fue mi impulsor, la Adrián Cardona. Y los efectos eran cutres, pero te enganchan. De hostia, la cabeza se ve falsa, pero me gusta. Y yo solo con el hijo de Naranjo 1, cuando le cortan la cabeza. Y ella está abajo soplando. Esta toma hace falta para cualquier película de serie B. Tiene que haber un maniquí con alguien que sople abajo, si no, no es serie B. No sé, se ve muy chungo, pero bueno, es la esencia esta que quiero remarcar con lo que me gusta, el gore mal hecho también, un poco. Se estuvo 2 días aquí en el club trabajando con poliuretano, sin careta, sin nada. Se hacen las 8 de la tarde, él trabajaba de tarde y me acude a casa. Me dice, Elisa, me he tenido que venir de trabajar porque no me encontraba nada bien. A la mañana siguiente tenía todo esto de aquí, todo como una llaga viva. Quemado. Quemado. Me quemé. Y fue de 2 días así. que estuvo aquí con el poliuretano. Que se metió el spray en la nariz, lo tiene todo quemado y no podía ni respirar. Casi me muero, pero valió la pena. Sí, sí. Es de los mejores efectos que he hecho. Casi la palmo, pero valió la pena. Luego has dicho que había un bar también donde Arracó. Ah, que lo pondremos, el primer bar que te dijo que pondrían tu trabajo. Todos salían de allí. Yo quiero salir, yo también, yo te ayudaré con lo que sea. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ya ves. ¡Cago en la madre que te parió! ¡Y arrancar la tripa, cabrón! Esto es todo de reparto, ¿no? De reparto. Esta la película que faré. La película que estaba haciendo, no es que sea Silva. Los dos de whisky. Sí, el mío corto. Corto de whisky. Hombre, la gente pues al principio era un poco de risa, ¿no? Porque veías a gente que venía al bar, uno arrancaba el brazo, otro no sé qué, pues era todo un poco. Y nos gustó, sí. Hombre, que es mucho mérito porque para aguantar a todos los locos de filmando tiene que ser un poco difícil, pero bueno. Que más que una asociación parecemos una ONG a veces, porque todos los locos de la zona terminan saliendo la película, que es un poco el gancho también. Sí, pero lo que quiera gente. Expresos, gente que ha salido de un sanatorio, peña personajes del pueblo de Amposta, es una absoluta locura. Porque igual te aparecen borrachos o te montan un follón porque se les va la pinza. Y al principio era esto, aguantar todos los locos del pueblo porque se iban de la olla y la gente quería ver a ver qué habían hecho los locos del pueblo.
un documental de putrefacto. No de coses boniques que hi ha a la natura para hacer un documental de nosotros. Es que no. Tenemos mancos, tenemos con silla de ruedas y de todo. Sí, y uno que también... No tiene dedos. Hay uno en Hijo Narco 3 que hace el obispo maquinero. Aquí tenéis el nuevo personaje de la saga, el obispo maquinero. Que no tiene estos dedos. Y sale que el hijo naranjo le come los dedos. Sí. No, le corta a Rafael el karateca. Y Samuel. Hay uno que tiene estos dos, que el hijo naranjo le come los otros tres. Cojo los defectos del pueblo y dicen, hostia, está bien. Y hay hecho uno eso. que no tiene mano. Que este también la infección zombie sale. Sí. Después le ponen una mano de mentira y es brutal porque ya lo ves, ni After Effects ni... ¿Y la gente de Cutrefacto? De puta madre. De puta madre, unas bellísimas personas, una pasada, ole. Doy un 20, un 100 por Cutrefacto. Yo por Cutrefacto doy la vida. Mira què te digo. Per mi una feina de puta mare, m'entens? O sigui, una gent que se curra, estan molt a la feina perquè si no Jacint pues, pega la bronca i en raó, m'entens? I a veure, per mi una feina boníssima. Vosaltres creu que algun dia arribarem a Hollywood? Sí, demà. Sí. Però nosaltres ho fem amb molt d'amor i molt de carinyo i ens ho passem molt bé. Y Cutrefacto hasta la muerte, va. Hasta la muerte, un convenio. Que aún está el tío este del videoclub. Sí que todavía. Y nos apoya y si vas al videoclub están nuestras pelis. Que dicen, hay un videoclub que están nuestras pelis. No, allí, hostia, cojo el hijo naranjo. Y son el naranjo, la 1, la 3, el cazador de zombies y alguna por detrás además. Hombre, para un videoclub de apuesta tener películas de un apostino es increíble. A ver, que lo puede decir un apostino, pero tenemos el placer no es ganar dinero, es el placer de tener películas de un apostino. Vamos a tener que seguir grabando. Chao. Gracias. Vale, entonces, padres de Yacine, toma 2. Aquí tenía un mes o dos, no sé, era muy pequeñito cuando nació. ¿Qué año nace? El 78. No te puedo decir nada de Yacine, porque es un sinvergüenza. ¿Por qué? Porque a Yacine lo he visto nacer y lo hemos criado entre todos casi. Allí en la peluquería ponía como una cama y yo me trabajaba y él cuando tenía sueño cogía el cojín, se dormía dentro, aquello se levantaba, el biberón se lo daba allí, quiero decir que se pasaba el día dentro de la cama aquella. ¿Y recordáis de pequeño que decía que quería ser de mayor o alguna cosa? No. Sí, quería ser cosas raras. Quería ir a la luna y todo. Cosas raras. Sí. Aún quiere ir ahora. Y también, es que de esto, porque también se tiró con paracaídas. Iba al entreno, que jugaba con el juvenil de la Amposta también. Y jugaba pues hasta que un día se rompió. Se rompió la pierna y la clavícula, jugando a fútbol. ¿Cómo era de pequeño? ¿Te acuerdas? Un trasto. Un trasto. Un trasto. ¿Y ahora? Otro trasto. Él quería hacer la mili y como llevaba 2 tornillos en la rodilla, dijeron que con los tornillos no podía ir a hacer la mili. Y fuimos a Barcelona y le dijeron esto. Y entonces dice, pues bueno, te lo sacas. Y venimos, se sacó los tornillos y se fue a la mili. No quería estudiar, marchó a la mili. ¿Vale? ¿Estáis secas? ¿Están ginollos? Comencéis para de metralleta. Pa, ¿os ve? Hacer alto. Venga! Un dia, jo i l'amiga vam anar i... Quina pel·lícula fan avui? Diu, Brain Dead. Brain Dead? Vaig sortir del cine al·lucinada. Vaig dir, però això què és? Jo estava acostumbrada a veure El Rei León, a veure Dirty Dancing, Pretty Woman...
Vaig conèixer Yasin, van començar a sortir i al cap d'uns mesos me diu la meva pel·lícula preferida és Brain Dead. Brain Dead? Elles dos són les nostres filles. Com te diuen ara? Ariana. Espunbau. I a tu com te diuen? Aiba Espunbau. Nos vamos al colegio y lo primero que abren las niñas cuando abren el almacén es una cabeza, 2 piernas. Mamá, mamá. Las niñas no quieren dormir solas, no quieren quedarse solas en una habitación, no quieren mirar la tele solas. I el Yasin i el papa què fa? Pel·lícules de temor. Ah, molt bé, molt bé. I a tu t'agrada que el papa faci pel·lis? Sí? I a tu? Sí. Mama, perquè a mi m'agraden les pel·lícules meues. Sí, a tu t'agraden les pel·lícules teues. Por ejemplo, la niña pequeña le gusta. La pequeña le gusta. Es como él, pero la mayor es... Le gusta lo que hago yo. Sí. A la pequeña le gusta... Todo. Sí. Ah, vale, eso es. Esposa de Yasin, que describa a su marido o cómo es como padre, como marido. Te ho donaria tot. A mi... és que tu el coneixes, tu saps com és una persona que ho dona tot per tots incondicionalment. És el que me va enamorar d'ell, que és bona persona. Ara, doncs, no sé, ma filla canta al col·legi. T'has deixat tot el que fas i anar a veure com canta. L'altra a la guarderia ve Papa Noel. Doncs anem a la guarderia Papa Noel, que ho faig tot igual, però és una mica complicat. Vale? I a més, tu ets pare de fa poc. Com ho compagines tot això? Com ho compagino? Una mica xungo. Que ahir mateix vaig gravar la xiqueta baix al braç. Un altre dia, Ivo, la càmera, li dona el biberón. Perquè la meva dona i meus pares m'apoyen en tot, que vaig a gravar i la meva família no la deixa bar, estan en mi. Vale? Que és una mica la vida familiar, però diferent. Vale? Mos amoldem tot una mica. I el tema de conversa és... Avui he parlat en per a que vingui gravat al dia. Sempre tot gira envoltant del món del cine. Sempre, sempre. Ja fa anys que és cine sempre. Cuando se casó tenía, no sé si eran 3 o 4 mil películas. Teníamos todo lleno de estanterías y todo lleno, sí tenía, y encima del armario todo el trozo que sobraba, también todas colocadas. Ara tinc una col·lecció més o menys de 5.000 pel·lis, 5.000 pel·lícules. Tinc VHS, tinc beta i tinc DVDs. I Blu-rays en tinc molt pocs. Soc de l'antiga escuela, jo. M'agrada veure pel·lis de sèrie B que no s'editaran ni per casualitat en DVD. I vaig començar la col·lecció de pel·lis perquè m'agradaven molt les pel·lis de zombis. I la idea meva era tindre totes les pel·lis de zombis que s'havien fet. La cosa va anar començant així, va ser anar a tots els videoclubs de tota la comarca, va extingir totes les pel·lícules de terror, es va extingir. Però anaves al videoclub, esta no és de zombis però em fa gràcia. I mira, com ha acabat. Sempre m'ha manifestat que li agrada el terror, però no era esta addicció que té ara. Ara és una passió incontrolada, és una obsessió. I no sé, és una passió que veig una pel·li, és com si canvies pegatines. A veure, la tinc, no, la tinc, és així, una cosa enfermizo, com una mica pot ser. Aquí Castellón está más cerca que Barcelona. Sí, pero estamos al medio de Castellón y Tarragona. Los de Castellón te dicen que eres de Barcelona y los de Barcelona te dicen que eres valenciano. ¿Entre vosotros habláis catalán? Ampostí. Ampostí, sí. Ampostí o calero. Aquí hablamos medio catalán, medio valenciano. Más correctamente, no tan coloquial. Bueno, va, he de parlar en català, tota l'entrevista, en Ampostí. Així m'expressaré millor, suposo. Y como quiero hablar en catalán, me sale raro. No es mi manera de hablar natural. Es como un dialecto del catalán. Sí. I nosaltres diem a guatginya. A la guatginya, sí. Pimentó i a guatginya. Sí. I a la cava li diuen... un dialecte també, però molt raro. Está bien, lo tengo que decir. Aquí en el pueblo todos son toros, ¿vale?
Si no te gustan los toros, en fiesta de aquí no hay nada. Y bueno, yo reivindico toros a las estrenas de las pelis de Cutrefacto, un bou embolat o alguna cosa així. No? Perquè així segur que vindria tot el poble. Ni música, ni teatro, ni cine, no existe nada más aquí, solo toros. Y cirulos. Ya. Es cultura del pueblo, la gente que le gusta que vaya, no estoy en contra, pero quería dar otra opción. La gente como yo que no quiere ir a ver toros, que puede ir a ver cine, ¿vale? Y decidí poner el primer festival en Fiestas del Pueblo. Puso el primer festival en Fiesta del Pueblo a la vez que hacían toros. Bueno, anem al tercer. Han sigut intensos. Y el primero fue un fracaso, pero el segundo lo quité de Fiestas del Pueblo, puse en el puente de la Día de Cataluña, el 11 de septiembre, que quería, digo, la gente se cogerá puente y vendrá al pueblo. Pero aquí el pueblo pasa al revés, como es puente se van. Yo lo hice para la gente del exterior, para que puente vengan, pero me ha sido un poco el tiro por la culata. Vaya, esto sí que es un festival de terror. Hombre, es lo mejorcito que tenemos. Antes de Sitges hay que venir aquí. Si no vale, no vas. Fango Fest Amposta, el 10 al 12 de septiembre, a l'Auditori Municipal. Ha llevado a un vacío que a las Terras de l'Ebre ha llevado el cine de terror, el cine zombie. Que estan allà a les Terres de l'Ebre com una mica més al marge de tot el nucli, perquè la majoria són la Catalunya profunda. Sí, són com la Catalunya profunda, és la particularitat que tenen i l'encant que tenen. Cuando vas al festival compruebas el ambiente familiar que tienen allí, ¿no? Los hijos de uno, los hijos de otro, está toda la gente allí metida como, no sé, como un núcleo muy de clan, ¿no? Allí dentro en Amposta, y eso también está muy bien. Mentre vas veient les pel·lis et van posant xirles, ostres, vas bevent dins del festival, és una cosa bastant curiosa i bastant divertida. La gastronomia és molt important. És bastant important a Amposta, sí. Tracten cine de terror, gore y manjares locales... Contundentes. També va cerveza. Exquisitos. Un año que hicieron que maquillaron a un montón de zombies por allí en la calle, la gente se quedó alucinada de ver tanta gente allí todos disfrazados y no, muy bien. La gente se queja mucho de que solo hacen toros y cuando das una alternativa y haces algo, no vienen tampoco. Entonces te da un poco la sensación de que pues lo haces un poco y que tampoco tu esfuerzo o tu sacrificio para atraer gente, que tampoco no está valorado. La importancia mucho no se da tampoco, se da, pero la gente que colabora, todas las autoridades, todo esto, nos implican bastante. O sea, os presentáis a subvenciones también. Sí, pero me dan 200 euros. Nos dan una mierda. Yeah. Hay un montón de cosas que para mí no sirven más que lo nuestro y le dan 10 veces más. Yeah. Pero... Fango Fest Amposta. Y cuando descubrí Sitges ya pues era al máximo, que más mayor, pero es la evolución. De niño 5 duros, después me gustaba el terror y después conocí el festival. M'agafo 10 dies de vacacions de la meva feina per anar allí, veient cine, coneixent a gent, que per a mi és tot. I els meus projectes, el final del meu projecte és Sitges.
es el génesis, ¿no? del cine de terror a nivel ya no solamente estatal, sino europeo. Está considerado por muchas personas ya fuera el festival más importante de cine fantástico y terror a nivel mundial, y probablemente lo sea, solamente por la amplia programación. No hay ningún festival en el mundo a nivel de cine fantástico y terror que tenga una programación como la nuestra, de 10 días de programación con unos 300 trabajos, entre películas, largometrajes y documentales. O sea, yo creo que eso ya la fuerza es brutal. Dragones y mazmorras, un mundo infernal. Como luego la hierba, ¿no? Hombre. Esto es un piso guerrilla. Aquí podéis dormir 3 vascos. En el ¿O suelo. 3 vascos o 2? Los que Pero de queráis. pie, dormimos de pie los vascos. Mira. ¿No sabías tú? Aquí o 2 o 3, los que queráis. Entra un vasco, justo. Pero durmiendo Aquí 2 y dentro 2. ¿Durmiendo con mochila o...? Como queráis. Yo dormiré en el suelo, con 2 más, y dentro duermen ellos 2 con nosotros en el suelo también. Revista Diego López, toma 1. Y trabajo en el Festival de Sitges, soy programador de la sección Brigadún. Brigadún surge también por hacer una sección gratuita, ¿no? Era una sección gratuita en la que se quería recuperar clásicos en vídeo, en versión original, donde también habitaran stands, ¿no? Algo así como una villa, ¿no? Algo así como lo que vemos en la película, ese punto de fantasía que tiene la película, ¿no? Igual que a mi m'ha despertat el gusanillo del cine, ha despertat a més gent. Molts de catalans, el fantàstic és algo de la seva vida, forma part. Que de hecho yo de pequeñín, o sea, a los 13 años ya había rodado 20 cortos, ¿vale? Entonces, el médico dijo, este chaval tiene una obsesión. No, es broma. Desde pequeño yo jugaba con los muñequitos y hacía fundidos con los ojos, hacía travelings así con la cabeza, con el máster del universo, y siempre hacía pelis cuando jugaba con los muñecos. Y luego cuando tuve una cámara en mi mano a los 10 años empecé a hacer cortos. El ataque del pene mutante del espacio. Doctor Dickinson. O sea que lo he querido hacer desde que tengo uso de razón. Y hago cine por eso, porque lo necesito. Llevo desde los 16, 15 años realizando cortometrajes. Trabajaba en un restaurante hasta hace un año, que es el restaurante que sale en la mayoría de mis cortos, y es de la familia. Muchos de los actores que participan en los cortos son clientes del bar. Me pone un cortado descafeinado, por favor. ¿Me pone un cortado normal, por favor? Lo que tengan más a mano, sacarle partido a tope. Porque complicarte en querer hacer Titanic con 200 euros, ¿sabes? Eso es un quiero y no puedo, y se ve. ¡Una cervecita!
Pues yo hago cortometrajes de género fantástico, llevo ya unos 15 años haciéndolos. Es muy complicado cuando quieres hacer cortos de género. Y entonces pues hacía cortos donde más que los efectos primaba la idea o el humor. ¿Conoce la teoría de los agujeros de gusano? Pues es lo mismo pero a nivel terrestre. ¿Y no podemos regresar por donde he venido? Son unidireccionales, pero no se apure. Tengo un mapa que señala las diferentes zonas de viaje y la manera de cruzarlas. Sí que con el paso de los años te vas volviendo más ambicioso, dices, hostia, me molaría hacer algo así y con muchos más efectos, con mucho más curro. Brutal Relax que hicimos con Adrián Cardona y Rafa Dengra, de hecho salió, está en el Brigadoon, los tres con un corto y ponernos a hablar y acabar diciendo, hostia, hay que hacer algo que sea algo que quede muy, muy guapo, ¿no? Que realmente podamos dar un salto cualitativo. Soy director, por decirlo de alguna manera. Bueno, tengo una película que he sacado, es mi primera película, se llama Mega Muerte. Hay un tipo de cine, que es el cine, digamos, este de monstruos y tal, que te lleva a decir, yo quiero hacer efectos especiales, yo quiero hacer esta cochinada, esto vamos a grabarlo en vídeo con el móvil, con la... O sea, esta es la esencia que me ha llevado a mí a querer hacer cine. Yo quiero hacer eso, exactamente. Yo llevo viniendo por Sitges unos 10 años ya y viendo a la mayoría de esta gente, a Dani Moreno, a Jordi Romero, a Adrián Cardona, o sea, hay todo un círculo pero enorme, ¿eh? Cada uno presenta su corto, por ejemplo, a Festerror, y ahí coinciden los 3, 4, 5 cortometrajistas que lo han enviado. De alguna manera, te lleves más bien o más mal, acabas pues haciendo un poco de colegueo, ¿sabes? Del roce hace el cariño. Y encontrarnos precisamente envueltos en el cine de terror, en la serie Z, hace que todos fraguemos esta pasión conjunta, no? I nos vamos como animando los unos a los otros. Vaig a bastants festivals i veig que com aquí no hi ha res, aquí hi ha molta passió. I trobo que és generat pel Festival de Sitges. Yo no sé. Y sí, el culpable supongo es este festival que nos ha dado a conocer tanto a directores como a mucha gente, actores y equipo técnico que les mola esto. Yacine es de los que te digo, los conocemos de estar aquí, de venir a Sitges, conocernos en Brigadoon, que es un poco la sección que siempre ha padrinado toda la caspa y todo el rollo de vídeo. Fíjate que nos estás entrevistando a todos en Sitges, que estamos aquí, y es porque todos somos de la región, ha sido el festival que se hace por aquí y hemos estado viniendo aquí desde niños. Que sempre diem que tot s'articula en base a Sitges, que és com el gran sol, i nosaltres som com els satèl·lits que estem al voltant. I no sé, suposo que per proximitat la gent veu que aquests es munten un festival, veuen que són capaços de fer-ne. ¿Cuántos festivales hay en Cataluña de ese fantástico terror? No ho sé segur, però no sé, podem dir uns 50, 60, no sé. Així, cada any ne surten de nous. Que hay un mayor número de festivales de género de terror o fantástico que en el resto casi de España. Que hacen que realmente que Cataluña en este nivel seamos, ya no solo a nivel estatal, yo creo que a nivel europeo, digamos, una base muy importante de género, ¿no? De festivales, de cortometrajistas, de aficionados. Bueno, hay mogollón de festivales. Y ahí nos encontramos en los stands, en las proyecciones y somos colegas. ¡Somos colegas todos, tío! Ahora sí que es vídeo, ¿eh? ¡Comida! Comida, hambrientos.
comida... El Fangofest, el festival que hem muntat nosaltres, forma part d'una associació que és el TAC, que és una associació, se diu Terror Arreu de Catalunya. Terror arreu de Cataluña, ¿no? Terror alrededor de Cataluña, que ha sido esa unificación de festivales. Vos així com si estiguessin treballant. Parlant aquí acaloradament. El TAC és una associació de festivals de cine de terror de Catalunya que va sorgir ara farà 7 anys, bàsicament per tenir un intercanvi d'experiències entre nosaltres, entre els festivals, un intercanvi també de materials i per posar en comú un acte que és l'entrega del Premi TAC al millor curtmetratge de producció catalana. Bedtime, Alex. Daddy, can you tuck me in? Of course. Así que yo creo que esta generación tan amplia, bueno, pues no sé, han ido un poco mascando todo, ¿no? Mascando festivales, pelis, cine, o sea, no sé, ha llegado un poco que se ha mezclado todo y ahí están. Nos hemos dado cuenta que hay un buen grupo de cortometrajistas aquí que todos queremos ser ya largometrajistas, pero llevamos más o menos, todos somos de finales de los 70, principios de los 80. Hasta el momento había sido cortometraje y ahora parece que todo el mundo se está animando y va a hacer ya largometraje. Yo creo que también por el salto al cine digital. A ver, escribí varios guiones para largo, los presenté a Filmax y los presenté a varios sitios, pero no sé por qué, supongo que caí en plena crisis. Estás haciendo trabajos donde tienes que invertir tiempo y dinero y donde no vas a recuperar prácticamente nada. O sea, no va a venir nadie que te va a devolver todo ese tiempo y nadie que te va a pagar todo ese trabajo. Teníamos ese concepto, ¿no? Que haces un corto guapo, haces un corto ahí, le pones toda la carne en el asador y luego ya lo próximo es el largo. Y no era verdad. El problema que está pasando es que la gente se hace mayor. Entonces, el ritmo que a lo mejor podíamos tener hace 5 años, no lo tenemos en la actualidad a ese nivel de producción. Hay que subsistir de alguna manera. O sea, nos hacemos mayores y no da tiempo siempre a hacer lo que queremos porque no da la economía. Aquí entra la pasión, el amor y las ganas, ¿no? de estar haciendo cosas constantemente, ¿no? Para ingresar en el club de los monstruos debes pasar unas pruebas psiquiátricas antes de entrar. Para estar en nuestra logia secreta, conspírate anarquista. Motor Zombies es mi banda de rock. Unos le llaman psicobilly, otros le llaman rockabilly. A mí me mola llamarle Monster Rock and Roll. Y de hecho Motor Zombies, el nombre viene de uno de esos guiones que presenté y eso es una película que está ahí y nadie la ha producido, tío. Y eso me da mucha rabia. Es algo que también está muy unido, para bien y para mal, ¿no? A toda esta generación de cineastas, ¿no? Es una generación que se ha visto realmente tocada, ¿no? Tocada por no tener pues, productores detrás, subvenciones. Porque tengo muchos proyectos no producidos aún. Yo sé cómo va a ser esa película y sé que va a ser la polla. Y siempre habíamos querido hacer un largo, desde antes de rodar el corto. Pero no teníamos dinero para el largo, no teníamos ni siquiera dinero para el corto. Quien tiene el dinero es una tercera persona, porque yo no lo tengo. Rodamos un corto del corto, primero que nos sirvió como teaser, y era una pequeña aventurita que tenía Jesús. ¡Lo ha logrado! ¡Nuestro hijo está vivo! ¡Lo ha logrado! ¡Viva Jesús! Jesús, has hecho un milagro. ¡Muchas gracias! Nuestra idea es rodarlo el año que viene. Espero que sí, espero que cuando estrenes este docu ya el corto la peli esté ya acabada o en producción. Fíjate que digo corto aún, no me puedo creer
meternos en un largo. Quan s'acaba Sitges, faig vacances i començo un altre projecte. Sempre el punt d'inici d'un projecte és després del festival. Allí descarrego energia, agafo força i començo un altre. Sempre començo després de Sitges. Quan vaig començar a fer pel·lis, la meva intenció era fer una pel·lícula apocalíptica i de zombis, ¿vale? Però no em trobava capacitat, veia que no podia fer-ho. I vaig dir, si realment un dia vull fer una pel·li de zombis, he de començar de zero, per baix. I vaig a començar a fer experiments, ¿vale? Vaig fer el hijo naranjo, sang, no sé què, però la idea ja va ser a Cazador de Zombis, la pel·li Lo llarg d'Infecció ja el tenia al cap. Empieza la fiesta. ¿Cómo lo ves? Bien, bien. Es raro eso para que se Jasin. Seguro, no valen más. Vale. Por eso pasa lo que pasa. Paco, ¿cómo lo lías? No. ¡Cámara! ¡Acción! Vale, no, maestro! ¿Qué voleu parlar? No sé si un nou puc portar la katana casi. ¿Yo qué porto yo? Pero es esta de... Ángel, ¿tiene la cámara ya? ¿Vamos? ¡Acción! ¡Buena! No lo cierres, es que no te coges del párpado. Vale, preparad, cámara. Vale. Acción. Los rodajes son guapos porque se chala, te diviertes, por eso... Mira, pam, pam. Me gusta, a mí me gusta chupar cámara. Voy a repetir, perquè ells s'ho munten molt bé, és una gran família, esmorzarillo, dinarillo, allí, pues, molt bon rotllo. L'ambient de Raja es perfecto. En la calle 24, en la calle 24, ha habido un asesinato. Y luego solemos terminar con unas paellas para pasarlo bien y buenas cervezas. Tortillas con patatas, cervezas y pasárselo bien. Va, ¿qué hacemos hoy? Pues vamos con Putrefacto, haremos de zombie, nos darán paella, macarrones, beberemos 4 vidas y has pasado el domingo. Es como irte por la aventura, ¿no? Venga, unas palabras para el mequino. Yo cuando voy a Portaventura normalmente hago 60 bocadillos, o hago paella para 50 personas, o hago macarrones para 100 personas, o hago 3 bizcochos para no sé cuántos. O hacía bocadillos a media mañana, o al mediodía pues hicimos un día una comida que hicimos macarrones para 150 personas. ¿Están buenos los macarrones? Buenísimos, y los coquetes encara més. Vale. Bueno, me han sobrado 500 kilos de macarrones, pues si queréis luego. No, a mí no me grabes. ¿Cómo han salido los macarrones? De puta madre. Ves cómo cocina y parece que haga comida para un regimiento,
En la mili, yo me suena a la mili, que dices, aquellas cazuelas de macarrones, y dices, ¿pero esto qué es? A ver, que no tengas que se repita, ¿eh? Tengo que ir grabando a la gente comiendo aquí después de comer. ¿Así? Ah, muy bien. Bueno, yo bebiendo y todo. Yo bebiendo. No me queda. Cervecita y todo, guau. Empezamos una infección zombie con birras. Al cabo de poco los quité, porque no era nada serio. Aquí tenemos al hijo del naranjo, fumándose los petardos a caraperro. Pero ya los dos últimos rodajes, que era celebración, que éramos 70 y cosas de esas, va, soltamos a la burra y que pase lo que Dios quiera, disfrutando un poco. Al ataque, va, que ya se acaba. Y la gente lo necesitaba. Ja seria hora d'agafar una cava. Mira, di algo. Si quieres dormir a pierna suelta. Había muy bien ambiente. Salió la mitad de gente y de la fábrica la mitad de gente. Sí. Todos han cooperado, todos muy bien. Bien. Todos quedamos por este bar y gente que conoce el director del pueblo, nada más hay que hablar con ellos y se apuntan todos. Estamos muy unidos para grabar. Muy bien. Anem a tirar currículums. Vamos a tirar currículums, sí. Yo creo que como mínimo ahí, si son 18.000 habitantes en Amposta, a lo mejor 16.000 están en la película haciendo el mal, ¿no? Ahí dentro. Es nada parecido, ¿eh? No, porque esto es un bolítar y aquello es perdigón. Ya. ¿Y qué te ha tocado hacer en la peli? Matar a mi padre. ¿Matar a tu padre? ¿Y qué tal? ¿Bien? Sí. ¿Te lo has pasado bien? Sí. Muy bien. Yo me quedé alucinado como hay tanta gente entregándose a las locuras que Yassin propone, ¿no? Y dispuestos a hacer lo que sea. És una persona que té un poder de convocatòria i una capacitat de lideratge sorprenent. Ponemos el coche aquí, pondré dos marcas y que vengan recto todo el rato, como si adelante hubiera más. Aquí grabamos a Margaret preñada. ¿Eh? Vaya barrigón. Vaya placaje voy a hacer con esta barriga. ¿Cuál era tu personaje en esta peli? De zombie. Y qué guapa estás. Ay. A ver si puedo coger a alguien para chuparle la sangre. Aquí està la càmera principal, uns comentaris de com anava el dia. No, tío, que hay plegat, tío. Entrevistarem al senyor Casurro de Mas de Marge, quan acabi de pixar, per supost. Caramelos para quitarle los nervios. De los nervios. Para quitar los nervios son caramelos. Vaya pinta de zombiata que me llevas. Zombi, a part zombi per detrás, zombi ràpid, mort en terra, jo surto per tot. I a part doncs, maquillant també. Avui anem el chivato. Bueno, pues salí de zombie y luego pues salí de guerrillero, digamos, ¿no? De los malos, siempre me matan. 3 o 4 muertes me tocan. Porque muere todo el mundo, claro. Y personaje... Este tío es muy bajo y muy técnico, ¿eh? Desfila com un zombie, i hasta que el pelen. Que al final no sé si em maten al final o no, pero bueno. Anava pintat de verd, no sé el que era. Era un mutante. Un mutante. Un mutante de estos, un mutante. Sí, bueno, yo iba de zombie. Estábamos, no, aquello que haces. ¡Guau! Ahí, listo. Ya soy un hombre realizado, hecho de zombie. Yassin sempre li ha fet goig que nosaltres, tant jo com elles, sempre sortiguem ni que sigui escuetament a totes les pel·lícules. Grava el director això. Presenta molt, Casurro. Ha patit molt, li diuen Salvadoret. Tinc una miqueta d'idea y fer això en directe més bé. Escúchame, ¿no tienes el palo agarrado o qué? Al que graba,
¡Salud! ¡Y forza al cañón! Decir algo aquí para el Mellinov. ¡Viva Putrefacto! Vinga, esa cámara. ¡Ai! Home, van hi haver moments que, a veure, que pegava canya el tipejo este. Tu morts. Tu morts? Israel mort. Tu i tu. Vale, vosaltres tres. Aparteu. Estàs mort. Aparteu d'aquí dalt. Y pierden unas horas, esto sí, un poco cansado, muy pesado, tomas y tomas y tomas y... Jacint és, a veure, és exigent per això. Li agraden les coses ben fetes. Que se vea motivación aquí. Respirar hondo. Es así. Y te pegarán tiro en la cabeza. Es que es como humano. Que cuando se ponen a grabar ponen tanto empeños que se caen, hay que ir a por ellos, se nos tumban por el suelo y son caídas reales. Eso es empeño de trabajo. A los que nos matan, tío, pon una colchoneta en el suelo, tío. Pon una colchoneta. Tenía que caerme y me tiré, yo monté una tabla y puse hierbas debajo para que amortiguara el porrazo. Y fue perfecto, pero vuelve a repetir. Y vuelve a repetir, hombre. Y que no, y po, y po. Y po, y po. Hizo tirarme unos 15 veces, y me hizo más daño tirarme que hacer... Eso sí, me jodió. Me hacía daño todo me hacía daño, todo. Y me hice daño en la fisura que estuve 2 meses, que me dolía. No podía casi respirar y estuve... ¿Y tuviste que repetir 15 veces? Hasta que quedó bien. Es lo que tiene el oficio de actor. Los actores estamos supeditados a estas idiosincrasias. Joder, lo que acabo de decir. ¡Acció! ¡Ah! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡A cubierto! Vale, calleu. ¡Qué falso! Me han dado. Que peguen pipa, caos, de la pipa, y en terra me han dado. Infección zombie. ¿Cuántos fines de semana ha sido? Unos 25. 25. Pero se rodaba o sábado o domingo, uno de los dos, ¿no? Casi siempre domingo. Casi siempre Sábados domingo. igual hemos rodado 2. Son unos 25 días de rodaje, algo así. Está muy bien. Y sobre todo domingos por la mañana, a las 8. Molt bon paio. Sí, durante 3 años. Molt bon paio. 2 años y pico. 2 años y pico. Bueno, va, 2 años y pico. Alba és Infecció Zombie. Alba només ha sortit a Infecció Zombie perquè Infecció Zombie ja portem 2 anys i mig de rodatge, ella té 2 anys i mig, és a dir, va ser néixer Alba, començar Infecció Zombie. Ay, madre, ¿qué has hecho? ¿Cómo tienes que matar? ¿Cómo te dejas hacer esto? ¿O engañate este sinvergüenza? ¿Qué pasa, eh? No me he recordado tú. ¿No? Hostia, Con esa sonrisa viene la gente a trabajar aquí. vienen felices. De lo que se trata, ¿no? Señor Pepper, sí. Entonces, ¿cuál es tu personaje o qué? ¿Qué tienes que hacer hoy? Jo avui no res. Voy a ayudar. A ayudar, vale. lo que sea. Colaborador. Perfecto, sí, sí. Agafa el Lo sigues hasta aquí. Si ets prou alt, vale, voldria que es veigués. Vale, preparats? Cámara. Acció. ¿Eres amigo o enemigo? A ver. Mírame a la cara. Un poquito que le caigas bien. Yo si me miras así te pego un tiro. Yo ahora ya tendría el plan de rodaje de dentro de un mes. Y la gente ya sabría que dentro de un mes quién tiene que rodar. Un fin de semana grabamos un domingo que éramos 117 personas. Wow. Y estaba ya planeado con 4 meses de antelación este rodaje. Teléfono a saco, todo hago yo casi. Y llega un punto, ¿vale? Que yo tengo unos 80-90. Sí. ¿Vale? Y digo,
traed a la gente que quiera salir. Llavors necessito algú que no vaya maquillat. O tú y tú, para que se minge a la gente de remor. Es buena gente, solo tiene un problema, que se estresa. Bueno, a part de ser un cabrón, entre comillas, pues a veure, és un tio que quan porta tota la història esta, pues, quan és cachondeo, però el que és en la rodació pues, és seriós. El que passa que quan anem curts de temps... Se fica nerviós i és normal, però bueno, són momentets. Va, ya estoy más tranquilo, estaba súper nervioso, pero ya estoy más calmado. Vale. Y después, como hay tanta gente, los quieres sacar a todos, el día va pasando, hay gente que está allí todo el día aguantando y hay gente que ha pasado, que saltea todo el día y igual no sale la peli. Tenemos que grabar esto, me salto esto y esto y esto para poder llegar, ¿vale? Y que la peli no quede mal. Porque yo lo tengo, la estructura, todos los planos, lo tengo todo. Esta tarde tenemos que hacer una emboscada, se tienen que comer a 2 militares y poca cosa más ya. A ver si podemos acabar. Vale, ya está bien. El día es un poco largo. Pero veo que no llego y empiezo ya... Es aquello, sí. Que si este plano lo pongo no pasa nada, pues va, pasamos al otro. Son días de estos que te matan neuronas por un tubo. Tan estresante, sol, la gente se raya. A veces que hablo con él en plan, y llevo sin dormir, no sé, 2 días, ¿no? Montando, sin parar, lògicament su trabajo i lògicament la família. No tens temps ni per anar al lavabo. Vale? Són 8 hores de feina, porta les xiquetes al col·legi, fes-lo dinar, la dona les renta, prepara guions, prepara decorats, parla amb la gent pels rodatges, jugo fútbol. Sí, hay una cosa que no sabéis. Cutrefacto tiene su equipo propio de fútbol sala. Nuestro equipo es gente del equipo de Cutrefacto. Se llama Cutrefacto Films, el equipo. Ves al partit, tot, no sé, es caótico, ¿vale? El día a día es caótico. Veo que está siempre muy nervioso y tendría que dejárselo, pero como a él le gusta, no podemos decir nada. Yo dije que hiciera un año sabático, de estos que dan año sabático, que descanse y luego empiece otra, pero es... Que descanse porque está muy agobiado. Muntatge de peli, va. No va a ver. Ara estem en la postproducció d'imatge. Queden un parell de dies i després començarem en la postproducció de so. Es que queda molt guapo, No. Jo, a pegar-li canya, i a perdre hores, ya está. Muchas veces, o sea, clientes me dicen, es muy difícil, no te va a dar dinero, es tal... Pero es que yo creo que la gente que hace cine de guerrilla no está pensando en ganar dinero, está pensando en saciar esa pasión. ¿Por qué hago cine? Porque me siento vivo, me siento realizado. Estoy haciendo una cosa que me encanta, me gusta. Y mientras estoy rodando, me estoy vaciando. Es como aquel que hace un combate de boxeo y está allí, dale que te pego, y cuando acaba dice, uff. No nos queda otra que hacerlo de guerrilla, ¿no? Por el momento, ojalá hubiera podido tener muchísimo más dinero y equipo técnico. Ojalá, claro, tu sueño es dejar de hacer cine de guerrilla, ¿no? Supongo que queremos todos que no por eso hacer cosas menos gamberras, ni mucho menos, pero que esto se convierta en una profesión, porque ahora es solo vocación, ¿no? Ojalá Déu algún dia pues, digui un productor, yes, diners i fes una peli. Això és el meu somni. Con un poquito de pasta, aquí Yasin haría unas películas que serían buenas, pero muy buenas. I dius, pues, m'agrada el que fas, te produeixo una pel·li. Ja és una persona que confia en tu i vol que facis un projecte. Quedarà millor o pitjor, però una mica és el meu somni. ¡Sonido! ¡Sonido! ¿Sonido? ¡Cámara! ¡Acción! Escena 4, secuencia 4, toma 1. ¡Acción! ¡Acción! ¡Por la derecha! ¡Por la derecha! El maletero, al meu bolso... ¿Qué tal?
Sí. Cap al club pues començant a maquillar. Vale, ara també un bon hora. Sí, estic xorrant. Amic. En 5 minuts ja vaig tot pringat. Querer és poder. Si tu vols, se fa tot. I arribes allí, te falla una cosa, te falla una altra cosa, però no parar per qualsevol inconvenient, no es para mai. El cine guerrilla s'ha de fer per collons, que dic jo. Quan t'espera aquí, segueix una mica. Mañana será el último rodaje ya, si no pasa nada. Yo dubto que siga. Yo no me lo creo tampoco. Pero bueno, Sí. si el director ho diu... Es que han sido tantas veces la última vez. Ya llevamos tantas las últimas veces. Suposem que acabarem aquest any, no, Alba, de rodar la pel·lícula Infección Zombie. Què trobes tu? Que sí o no? No. Yasin, y con esta secuencia acabamos la peli, creo, ¿no? Sí, con esta secuencia se cierra la peli. ¿Algunas palabras que decir? Estoy súper contento, a ver si me se van los pelos blancos que me han salido de la barba de la puta película. Hice una prometensa, no sé cómo se dice esto, una promesa, que me metí y dije, hasta que no la termine no me corto el pelo. Y así fue. Ya llevo 2 años y pico, ya me ves la melena. Ja us mandaré el vídeo com me lo corto. En part era per donar-me pressa, ¿vale? Perquè a l'estiu, pel llarg, d'una calor, és una motivació extra, ¿vale? Perquè com jo sofreixo, estàs sofrint. Dius, hosti, vaya calor, a escriure, o a rodar, va, ràpid, com ho he dit allà. Una motivació extra era. Mucho cuidado, aquí hay muchos locos. Sí, agua. Perfecte. Si ahora el cine está a la mano de cualquiera que le interese. Que hoy en día con un móvil, con una mierda de cámara, lo puedes editar con el ordenador, te puedes hacer un cortometraje. Efectos especiales podemos hacer todos con ketchup y... Que cuiden muchísimo a sus amigos porque es lo único que tienen para hacer los cortos. Ahora si tienes muchos amigos, la pasta no se acaba porque uno te deja un coche, el otro te deja una moto, el otro te deja una motosierra, el otro te deja todo. Si no fuera así, Mega Muerte no se hubiera podido realizar. Porque en el fondo es tirando de mucha ayuda en Barcelona para hacer todo un largometraje, que es muchísimo trabajo. Trabajo, mucho trabajo, paciencia. Y lo que nos falta a los españoles, yo creo que es saber vendernos, hacer creer que tu proyecto es el mejor. Que la era de los dinosaurios cayó. No, la era de los dinosaurios acabó y yo creo que la era de los grandes productores también va a acabar. Pero lo importante es no tirar la toalla y irte currándotelo más y más, y si realmente trabajas en ello, ves que poco a poco vas encontrando respuestas, ¿no? Vas encontrando que a la gente le gusta. Y no parar ahí, que es lo importante, ¿no? El que no pare la maquinaria, en el que sigan surgiendo proyectos y la cosa avance a más. Es vital. Y lo vas a pasar de puta madre. O sea, este tipo de cine no solo es para verlo, también es para vivirlo. ¡Cuidado, Maisie! Es momento de luchar. Y hay que empezar a hacerse la idea, porque el cine underground resurgirá. ¡Venceremos! ¿El cine guerrilla tiene larga vida? Sí. Ara empieza. Si realment t'agrada, lucha pel que t'agrada i sortirà. Ja està, i animeu-vos i lucheu, si igual és la vostra passió, i tireu la tovallola a primer canvi. No s'ha de tirar mai la tovallola. Ànimo i a fer pel·lícules garrules i de guerrilla. ¿Sí, ¿se ha acabado la película? Se acaba la película. Sí. Felicidades. Gracias. Bueno, tenemos la primera fase terminada. Ahora viene la última fase. Postproducción y la banda sonora. Y pasillos. Os esperamos.
Y aquí en Posta no hay gente que se... Mira, se está meando. Es guau. Deja que evolucionar la furgoneta esta. Me sacan de rodar la furgoneta. 2 meses, furgoneta... La CUT. Sí, y ahora tengo que poner la vaca, que aquí arriba ya pondremos de todo, ya será el máximo. Va a ser la cutreneta, ¿no? ¿Qué va a ser? La cutreneta. ¿Ya hacemos plaqueta? Pero más o menos la gente suele gritar por aquí. He hecho igual 5.000 horas de grabación, 5.000 horas, ¿sabes? Se graba todo. Oye, Mario, entonces... Si tú no tienes maquillaje, estás igual. Pues bueno, Jazien, de la família que tens, només te desitja que pugues seguir molts anys fent això. Ya se lo dije yo que no me cogiera más. Con este jodido de la rodilla y... No, ya soy grande. Pero si tiene que salir igual si puede saldrá. salir, no tirarme, sí, saldré. Vale, yo necesito imágenes para ilustrar todo esto. Bailando. Bailando a los Hacer el gilipollas así, que ¿cómo lo ves? Bueno, Asier, lo prometido es deuda. Hasta pronto. Venga. Comentar solamente que ya sabéis, que os enseñen el pueblo y venir, que aquí hay marcha. Y Cutefacto graba de puta madre. Gracias. ¿Y esto dónde lo echan? ¿Cuándo pasan, ¿A qué hora? ¿A qué hora salen? ¿Qué cadena? Ai, mare de Déu, quina risa m'agafa ja.